Ok, chicos, entonces les estaba diciendo que esta semana ya les dejé colgada la tarea. Dice, esta semana se dejarán colgados 2 archivos que contienen información de algunos casos específicos, de algunos casos específicos de situaciones que se pueden llegar a presentar en la empresa y de la cual ustedes deben tener conocimiento, pues si no lo tienen no hay problema, y hasta poder dar solución o por lo menos saber qué se debe hacer en cada una de las situaciones. El caso de Tomás y Susana deben leerlo y responder. Dentro del caso hay unas preguntas a las que debemos responder pues como a cada una dependiendo del concepto que nosotros tengamos. Y en los casos de aplicación encontrarán varios casos de situaciones diferentes, de los cuales lo que quiero es que revisen y planteen situaciones similares a estas, en caso tal que ustedes se hayan enfrentado a algún tipo de estas situaciones, o cómo ven la situación, qué les parece que la situación, ay, yo pienso que me parece que sí, que fulanita debió haber tomado esa decisión antes, no podemos permitir que la situación llegue hasta allá porque eso es acoso, sí, cualquier cosa de la que ustedes como interpreten la situación y obviamente de acuerdo a la información que les voy a entregar. Y deben además emitir un concepto de lo que está ahí planteado. Entonces, ahí ya les dejé colgadas las 2 presentaciones en los del grupo, tanto en el de procesos de vinculación como en el de como en el de psicología laboral. Ok. Bueno, entonces voy a compartirles mi pantalla para, quiero compartirles acerca de, espérenme un segundo. Esperen, ya les comparto mi pantalla. Ok, les voy a compartir entonces mi pantalla. Bueno, entonces, digamos que los casos que, o una de las situaciones que les estoy planteando dentro de la tarea son situaciones de acoso, de abuso, ¿cierto? Recordemos que todas estas situaciones a nivel laboral, nosotros a todas estas situaciones le damos manejo o empezamos a hacer como ese diagnóstico inicial desde el Comité de Convivencia Laboral, ¿sí? En la empresa, por medio del Comité de Convivencia Laboral. Entonces, si tú en algún momento estás enfrente de una situación de acoso laboral, de acoso o abuso, pues, o de acoso sexual a nivel laboral, lo que debes hacer o el conducto regular es que por medio del comité de convivencia tú puedas empezar. Ah, no es que es acoso laboral, listo. Entonces yo, Gloria Ixasa, la empresa debe darte un formatico, debe tener un formatico
como para reporte de esas situaciones, ya sea en un buzón de sugerencias o que tú se lo entregues directamente al secretario del comité, como para darle el debido procedimiento, ¿cierto? El debido proceso con esa situación que tú estás reportando. Pero eso no se hace de forma anónima. Tú tienes que escribir ahí, yo, Gloria y Sara, reporto o acuso a Sergio, que es mi jefe directo, por acoso laboral. ¿Qué? Entonces tienes que mostrar como evidencias. Estas son las evidencias que tengo para demostrar que él está ejerciendo pues como ese acoso sobre mí, ¿sí? Lo que hace el comité de convivencia es que cita a las partes, entonces cita a Sergio y Gloria y los acompaña como en un proceso de, listo, vamos a ver qué dice Sergio, qué dice Gloria, para saber si podemos llegar a un acuerdo. La idea es que dentro del mismo comité se le dé solución como a todas esas situaciones que se están presentando, pues obviamente situaciones a las que les pueda dar manejo, ¿sí? Porque hay situaciones, ahorita vamos a ver la presentación, donde definitivamente no hay cómo nosotros podamos ayudar, entonces ya va a otras instancias, ¿cierto? Instancias judiciales. Entonces, digamos que con el tema de acoso laboral en Colombia, los estudios sobre violencia se han centrado en la violencia política, tema recurrente para diversos analistas de las ciencias sociales en las 3 últimas décadas. Sin embargo, el acoso laboral como forma de violencia en el trabajo no ha constituido un campo significativo de reflexión académica y social, a pesar de ser una realidad que afrontan cotidianamente muchos trabajadores en Colombia. Es decir, pues lastimosamente muchos casos se quedan impunes y muchos casos se quedan sin resolver. Los estudios que proceden de los campos de la psicología y de la salud suelen centrarse en las características psicológicas de las víctimas y de los victimarios. Se ha planteado entonces la necesidad de abordar el fenómeno del acoso laboral como forma de violencia, considerando la subjetividad de los actores como entidad situada en estructuras organizacionales que favorecen esta práctica del acoso. Digamos que se le ha dado un poco de importancia de manejo, pero no pues como toda el que debería tener. Concebido como características de las estructuras organizacionales, el fenómeno entonces aparece no como un acto intencional solamente de los sujetos, sino como sucede que ocurre en un ámbito contextual y estructural, que incluso sobrepasan los límites de la empresa, ¿sí? Muchos de estos casos o muchas de estas situaciones van más allá del ámbito laboral. Esta posición permite concebir a la empresa como actor social y como una estructura que puede trascender a los individuos que la componen. Entonces surge una pregunta: ¿qué factores estructurales y organizacionales favorecen prácticas de acoso laboral? La hipótesis inicial de algunos estudios que se han presentado es que existen condiciones estructurales como la crisis económica, como la reestructuración empresarial, flexibilidad del mercado laboral, entre otras, que pueden estar afectando, y estructuras organizativas empresariales que propician la práctica del acoso laboral o que no favorecen el control de la misma, ¿cierto? Muchos estudios han planteado, por un lado, como los procesos de reestructuración y desarrollo de las nuevas formas de la organización del trabajo pueden contribuir a propiciar el acoso laboral. Por otro, desde un enfoque novedoso, reconstruye algunas de estas prácticas como resultado de conflictos entre empresas y trabajadores en términos de interpretación de los derechos laborales, derecho a la salud en el trabajo, a la maternidad, ¿sí? A la presentación sindical, entre otros. La 1010, que es la que les tengo aquí en la presentación,
eh, sobre acoso laboral ha despertado interés por los bienes jurídicos que busca proteger esta ley son el trabajo en condiciones dignas y justas, la libertad, la honra y la salud mental de los trabajadores y trabajadoras. Además, la armonía entre quienes comparten el mismo ambiente laboral. Según datos del Ministerio de Protección Social, en el 2006 se adelantaron 369 quejas y diligencias por acoso laboral, concentradas en Cundinamarca el 60%, mientras 17 departamentos registraron una o ninguna. Si bien en gran parte del país los registros de acoso laboral son prácticamente inexistentes, las empresas incluyen y solicitan cada vez más aprobación del capítulo de acoso laboral en sus reglamentos de trabajo. Pero, ¿por qué creemos que no se presentan estas quejas? ¿Cierto? Es súper importante de pronto profundizar un poco en el hecho de por qué las personas no van y emiten estas quejas ante el ministerio. Es por miedo y una cantidad de cosas. El país no cuenta con suficientes estudios sobre este fenómeno que permita establecer una reflexión colectiva que integre los campos académico, empresarial y laboral. Es muy importante pues revisar un poco y ustedes pueden inclusive pues revisar la norma. Y hay otra parte que quiero compartirles y es el acoso laboral, una mirada desde el campo académico. En 1965 el concepto de moving introducido en las ciencias sociales por el etólogo Lawrence como resultado de sus observaciones de diversas especies animales. La etología es el estudio del comportamiento animal. En este sentido, el término moving, que originalmente designaba coaliciones de miembros débiles de una misma especie contra un individuo más fuerte, se puede aplicar, según Schuster 1996, al ámbito laboral para descubrir una de las experiencias más devastadoras que debe sufrir el ser humano en situaciones sociales ordinarias, al ser objeto de agresión por miembros de su mismo grupo social. ¿Sí? El moving es lo que llamamos el bullying empresarial. ¿Sí? El fenómeno se hace visible en la década de los 80 gracias a las investigaciones de Lehman, quien define el acoso laboral como psicoterror o moving en la vida laboral, lo que conlleva a una comunicación hostil y desprovista de ética que es administrada de forma sistemática por uno o unos pocos individuos, principalmente contra un único individuo, quien a consecuencia de ello es arrojado a una situación de soledad e indefensión prolongada a base de acciones de hostigamiento frecuentes y persistentes. Entonces, digamos que son de las situaciones bastante que se evidencian bastante a nivel empresarial, ¿sí? Así como el bullying que los niños hacen en el colegio, que es tan cruel. El moving a nivel empresarial es una situación que se presenta y con mucha frecuencia. Obviamente que no siempre nos damos cuenta, ¿sí? No siempre nos damos cuenta de estas situaciones que se presentan pues como dentro del ámbito laboral. Es solamente, digamos, en algunos casos, en algunos casos podría presentarse o darse esa evidencia, teniendo en cuenta si hemos realizado, por ejemplo, unas baterías de riesgo psicolaboral, donde algunos de los empleados logran ahí, digamos que desahogarse, ¿sí? Desahogarse y poder decir qué es lo que le afecta tanto, ¿sí? El comportamiento que tiene, qué es lo que le afecta tanto, pues como en el cumplimiento de sus tareas. Entonces, pero de otra manera no hay como darnos cuenta, porque hay personas muy hábiles para hacer este tipo de ¿qué?
de aplicar este tipo de condiciones a nivel empresarial. Bueno, entonces, volviendo aquí a la presentación, el acoso laboral es una conducta persistente y demostrable, ¿sí? Encaminada a infundir miedo, intimidación, terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo o inducir a la renuncia del mismo. Entonces, como lo que les acabo de mencionar, muchas veces ese acoso es propiciado por la misma empresa, ¿cierto? Pues en la mayoría de los casos son propiciados por la misma empresa, pero otra mayoría, otra gran parte se hace por parte de los compañeros, ¿sí? Incluyendo el moving, ¿sí? Como uno de los aspectos importantes y relevantes dentro de este concepto de acoso. ¿Cuáles son esas modalidades de acoso laboral? Entonces, maltrato laboral, acto de violencia contra la integridad física, libertad física o sexual y los bienes del empleado o trabajador, ¿sí? Expresión verbal injuriosa o ultrajante que les lesione la integridad moral o la intimidad. Miren, a nivel empresarial, por ejemplo, hay mucha crueldad porque hay muchas personas, por ejemplo, que en muchas empresas se tratan de apodos, ¿sí? Y muchas personas no, por no quedar como, ay, el aguafiestas, no sé qué, pero resulta que esas situaciones, todo eso afecta tanto a muchas personas y él nunca se atreve a decir, es que a mí no me gusta que me digan así, es que yo me llamo Carlos, es que yo me llamo Gloria, a mí no me gusta que me llamen por un apodo. Entonces, algo tan simple como eso puede convertirse en un problema bastante grande para algunas personas, un problema psicológico. Todo comportamiento tendiente a menoscabar la autoestima, ¿sí? Las personas, muchísimas personas con autoestima muy baja, que cualquier cosita que tú le digas, pues para ella va a ser algo macro, algo, un mundo que ella empieza a formarse ahí. Ay, no me quiere, no me quiere, ¿cierto? Y pues finalmente lo que yo necesito es tener una autoestima pues elevada, tener una autoestima supere los límites de cualquier cosa, o sea, que me resbale cualquier cosa que me digan, obviamente, y que vaya como con ese fin de agredirme, de acosarme, de despreciarme. Todo eso depende del amor que tú te tengas, de la confianza que tú tengas por lo que haces, por lo que realizas, por lo que sabes, ¿sí? Entonces es muy importante. Cuando tú tienes todo eso claro, cuando tú dices, es que yo me quiero, yo me acepto, yo, todo eso, pues obviamente va a ser más difícil que te afecte y que la autoestima pues, te deje tirado, por así decirlo, ¿cierto? Pero obviamente hay personas muy débiles y que su autoestima es muy baja y que no le permite enfrentar de la misma manera estas situaciones, ¿sí? Porque por más autoestima que tú tengas y por más todo lo que quieras, afecta cualquiera de estas situaciones, ¿sí? De una u otra manera finalmente te termina afectando. Mm, bueno, persecución laboral, ¿sí? Es una conducta reiterada o arbitraria de descalificación, exceso de trabajo y cambios permanentes de horario, cuyo propósito es inducir a la renuncia del empleado. Hay muchos casos, ¿sí? Hay muchos casos, inclusive todo eso lo hace gerentes. Yo asesoro una empresa donde el gerente es experto en hacer esta modalidad de persecución laboral. Entonces, se aburre con alguien, tin, montadera, 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 hasta que obviamente cualquiera se aburre. Tiene que ser pues una persona muy fuerte y muy parada y muy concentrada y muy bien establecida como para decir es que no, me resbala todo, o sea, no me la voy a dejar montar y aquí sigo y al pie del cañón y sí, pues que sería lo que uno debería hacer. Si yo estoy haciendo bien mi trabajo, nadie tiene por qué montármela como así
dicen por ahí, ¿cierto? Entonces, es una modalidad bastante reiterativa a nivel empresarial. Discriminación laboral, trato diferenciado por razones de raza, género, origen familiar, credo religioso, bueno, lo que sea, ¿cierto? Entonces, también homosexuales, entonces los discriminan, de raza todavía hay personas muy racistas, entonces el negro, y resulta que el negro muchas veces no les gusta que le digan el negro, entonces el negro se siente mal, el negro empieza a presentar, ¿sí? No, es que esa persona tiene un nombre, y es súper importante que nosotros desde acá, desde el otro lado del telón, digamos que énfasis en ese buen trato, en ese hablar de compañeros, no, bola de mugre, yo no sé qué, uno los escucha y a esa otra persona muchas veces no le gusta ese trato que tú le estás dando. Entonces es primero como ese respeto, no es el negro, es Carlos, no es bola de mugre, es Felipe, no es no sé qué, ¿sí? Entonces todo eso digamos que se convierte como en una bola de nieve que finalmente puede llegar a afectar demasiado a una persona. Entonces es como esa cultura entre todos. Y ese ejemplo lo tienen que dar, pues como obviamente altos mandos de la organización, ¿cierto? Si yo llego como de una empresa, entonces que, no sé, no sé, como un apodo. Entonces que, peludo, ¿sí? Muchas veces uno pregunta, vengan, en una empresa X, ¿quién hace las reuniones acá? Ah, el mechudo, así le dicen. Y entonces que yo voy y pregunto por quién. Ah, sí, pregunte por el mechudo. Yo, pues, ¿cómo voy a preguntar por el mechudo? Él debe tener un nombre. Sí, que nadie lo conoce por ese nombre. Y es muy charro porque suele pasar. Uno va y pregunta, venga, ¿dónde está Juan Pablo? ¿Quién es Juan Pablo? Ah, el mechudo. Sí, entonces miren que nosotros mismos nos prestamos como para todas estas situaciones que se van convirtiendo y muchas veces se nos salen de las manos. Ok, inequidad laboral, entonces asignación de funciones a menosprecio del trabajador, ¿sí? Entorpecimiento laboral, obstaculizar el cumplimiento de una labor o retardarla con juicio para el trabajador, destrucción de información, ocultamiento de correspondencia, entre otros. Entorpecer la labor todo el tiempo, entorpecen la labor que realizamos y las empresas lo hacen a priori, ¿sí? Pues si la empresa va en busca de que tú renuncies, la empresa va a hacer lo que sea, ¿sí? Lo que sea para que cumplir como con esa función. Desprotección laboral, funciones sin el cumplimiento de requisitos de protección y seguridad para el trabajador, ¿sí? Ahí quien pierde, o sea, quien pierde finalmente con todo esto es la empresa, porque pues el tener un trabajador sin elementos de protección, bueno, finalmente si la empresa no me los da, yo digo, no, yo de aquí no me voy a ir, yo sigo para ver en la raya, voy a comprarme mis elementos de protección, ¿sí? Bueno, finalmente ellos son los que pierden, pero es la empresa la que finalmente sale perdiendo. O sea, si tú tienes un accidente laboral, pues finalmente investigando es que la empresa no te da nada, es que la empresa no te protege, entonces la empresa finalmente es quien pierde con todo esto. Espérenme un segundo. Ok. Conductas que constituyen acoso laboral. Entonces, la agresión física, ¿sí? Obviamente hay reacciones, ¿sí? Es decir, o sea, si a ti te tratan mal, tú finalmente empezar a tratar mal a todo el mundo. Entonces, todo se va saliendo de las manos y se va convirtiendo en algo intolerable, ¿cierto? Expresiones hostiles, injustificadas amenazas de despidos, que te voy a despedir todo el tiempo
están diciendo es que no estás cumpliendo bien tu tarea, es que finalmente te voy a despedir, es que no sé qué, ¿sí? Entonces todo eso es obviamente con un solo fin, aburrirte. Ay. Descalificación humillante en presencia de compañeros de trabajo, ¿sí? Recuerden que todo lo que deba decirle a X o Y persona dentro de la empresa, pues digamos que solamente a esa persona, ¿sí? No a los CIEs o cualquier otra persona que se encuentre con él, ¿sí? No puedo ni llamarle la atención, ni, Dios mío, no puedo llamar la atención, no puedo o no debo llamar la atención, no debo decirle que algo no me está gustando en cumplimiento de sus tareas en frente de otros compañeros. Eso no está bien visto. Eso finalmente quien es el jefe o la persona que está haciendo esto, ¿sí? Porque él lo hace para demostrar que es el jefe, que es quien manda, que él puede hablarle como quiera a las personas, pero finalmente no es así. Todos sabemos que está mal hecho y que no se debe hacer. Burla sobre la apariencia física y la forma de vestir. Suele pasar muchísimo, ¿cierto? Sobre todo entre las mujeres que somos tan crueles. Las mujeres somos demasiado crueles, entonces podemos caer como en este error de, o los hombres también, cuando los hombres también son vanidosos, entonces de pronto identifican que alguno, no, ¡ay! Mira, entonces se lo gozan, los otros piensan que él está como en el, finalmente no, se ve realmente afectado y es ahí donde identificamos pues como ese acoso laboral. Y eso puede ser, si yo tengo evidencias de eso, pues puede ser también una evidencia para llevar esto pues como a instancias mayores. Alusión pública a hechos íntimos, pues a nivel empresarial se ven muchas situaciones que involucran a, a relaciones personales, entonces pues obviamente hacer esto público también es una conducta que constituye acoso laboral. Asignación de deberes extraños a la obligación laboral y exigencias desproporcionadas. Listo. Entonces, normalmente nosotros estamos cumpliendo, digamos que nosotros estamos cumpliendo la tarea normal que nos asignaron desde el principio y de uno u otro, en algún momento, el jefe empieza a asignarnos otro tipo de tareas, ¿sí? Pueden ser tareas personales, en lo cual se va yendo pues como por otro lado de acoso sexual, ¿sí? Podría decirle, no sé, es que necesito que me acompañe a mi casa porque allá tengo unos documentos y para salir y otras cosas, ¿sí? Es que necesito que te quedes hasta tarde, es que necesito que, no sé, digamos, el asistente, entonces que me haga aseo de toda la oficina, que me barra y me trape, una cantidad de cosas que no van con tus funciones. Entonces, todo eso obviamente son conductas de acoso laboral. Los horarios excesivos, cambios de turno, trabajar domingos y festivos sin fundamento. De pronto eras de un horario regular, normal, ordinario, y de pronto Gloria va en la noche. ¿Qué? Yo en la noche. Sí, normalmente, pues estos horarios que son así como tan bruscos, por ejemplo, pues trabajar en la noche o que tú tengas que desplazarte a otros lugares varios días, todas estas situaciones o condiciones de trabajo deben estar establecidas desde que firmas un contrato, ¿cierto? Cuando empiezan a hacerte pues como estos cambios así tan bruscos, entonces ya hay que revisar qué es lo que está pasando.
Trato discriminatorio, negativas a otorgar permisos, licencias. Aquí ya hay pues condiciones legales que obliga a la empresa a que te... No es que tengo a mi hijo en el hospital, no, no puede ir. Pues, o sea, yo Sasa, bueno, pido permiso, pero, pero no puedo ir, o sea, no, me voy, ¿sí? Ah, es que te despedimos. Listo, despídame. Yo voy a mirar a ver y voy a revisar el código sustantivo del trabajo y voy a revisar una cantidad de cosas que me protegen a mí, porque es que es una situación es una situación pues de, de emergencia, es algo que está justificado y que está dentro de las, dentro de mis qué, dentro de mis, es que yo tengo derecho, en mis derechos como trabajadora, yo tengo derecho a este tiempo porque es una situación que lo merita, ¿cierto? Entonces es revisar y tampoco, ah, bueno, sí, jefe, sí, despídame, bueno, despídame. No, tampoco ser sumisos y bajar la cabeza, hay que revisar y mirar bien y, y comunicarnos con una persona que nos asesore y que nos diga, bueno, sí, se puede hacer, usted puede ir allá, usted puede mandar, usted puede tal cosa, sí, porque es que tampoco podemos permitir que nos despidan sin justa causa por algo que es mi deber, mi derecho. Injurias, es posible que sean anónimas, ¿cierto? Que hablen mal de ti todo el tiempo. Ok, conductas que no constituyen acoso laboral, actos para ejercer potestad disciplinaria, exigencias razonables de fidelidad laboral o lealtad empresarial, memorando solicitando exigencias técnicas o eficiencia laboral conforme a indicadores y objetivos, ¿sí? Es decir, todo esto serían pues como tus funciones normales, solicitud de deberes extras para continuidad del servicio, sí, pues terminar el contrato de trabajo por justa causa, sí, hay que revisar el código sustantivo del trabajo, el reglamento y todo lo demás, y el contrato para que miremos cuándo usted me puede terminar un contrato y si no hay problema, pues vamos por terminada. Exigir cumplimiento de deberes y obligaciones según el código sustantivo del trabajo lo pueden hacer. Exigir cumplimiento de estipulaciones contenidas en contratos y cláusulas de trabajo, perfectamente, está en todo su derecho, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser unas conductas pues como atenuantes ante esta situación de acoso? Buena conducta anterior, disminuir la conducta o anular sus consecuencias, reparar discrecionalmente el daño causado, conductas de inferioridad psíquica, ¿sí? Es decir, que yo tengo pues una, o la persona que está ejerciendo pues como esa presión sobre mí en algún tipo de inferioridad psíquica, obviamente comprobado, vínculos familiares y afectivos, no debería ser así, o sea, que yo puedo acosar laboralmente a mi hermano o a mi hermana. Hay situaciones que se presentan pues como estas características y digamos que es muy inequitativo. Manifiesta provocación o desafío y cuáles podrían ser algunas circunstancias que agraven la situación de acoso. Entonces, reiteración de la conducta, es decir, que se vuelve reiterativa, se vuelve repetitiva, en vez de parar, entonces sigue. Recuerden que todo lo que ustedes tienen son las evidencias, entonces hay que guardar las evidencias. ¿Sí? Entonces todo eso nos sirve en caso tal que nosotros necesitamos hacer una demanda, que nosotros necesitemos llevar esto a otras instancias, todo es evidencia. Concurrencia de causales, realizar por humillación o mediante precio o promesa remuneratoria, ¿cierto? Es que me pagaron para hacerlo, ¿sí? Sí, pero ya está hecho el trabajito. Actuar mediante ocultamiento que dificulte la defensa del ofendido o la identificación del autor, la posición predominante que el autor ocupe en la sociedad, actuar valiéndose de un tercero o un imputable, cuando se cause un daño en la salud física o psíquica del sujeto. ¿Sí? En este momento son circunstancias que agravan la... Okay.
sanciones, entonces cometidas por el servidor público, falta gravísima del Código Disciplinario Único, terminación del contrato sin justa causa cuando el trabajador abandone el cargo. Ley 10 de 10 de 2006, sanciones, justa causa para la terminación del contrato del trabajo por parte del trabajador y también será justa causa de terminación o no renovación del contrato o trabajo cuando el acoso sea ejercido por un compañero de trabajo o un subalterno. Espérenme un segundo, por favor. Listo, chicos. Bueno, no era una presentación sencilla de la ley 10. Ya ustedes pueden revisar pues la ley como tal, en caso de que quieran profundizar en el tema. Lo que les dejé, espérenme un segundo. Lo que les dejé en la plataforma es para hacer un análisis. Entonces, son situaciones de, son casos que se presentan y que nosotros revisamos y emitimos como nuestro concepto desde lo visto. Puede ser que alguno se haya enfrentado a alguna situación de estas, entonces, ay, sí, yo tenía una amiga, sí, entonces podemos hacer un análisis desde otra perspectiva para poder, o podemos interpretar mejor la situación, ¿sí? Lo único que les digo es que, pues, todas estas situaciones en algún momento se nos van a presentar en el ámbito laboral. Son situaciones muy normales, muy comunes, y lo que vamos a hacer es pues saber qué hacer en caso tal de que se presente, ¿sí? Saber qué hacer, saber cómo darle pues como el proceso. Tanto los de talento humano como los de seguridad industrial van a tener situaciones. Entonces, el concepto de seguridad industrial, entonces tú empiezas a darle un seguimiento. Bueno, en ambos lados se hace por medio del Comité de Convivencia Laboral, y digamos que se les da el mismo manejo, ambos estamos como en las mismas circunstancias, ambos en ambas empresas o en ambos conceptos como tal, seguridad industrial y gestión humana, manejamos el Comité de Convivencia Laboral, que es donde empezamos con este proceso, y hacemos pues como el seguimiento, la gestión que nosotros como comité podemos hacer. Ya si no se puede darle pues como cerrar el caso, por así decirlo, entonces ya iría pues como pasaríamos a otras instancias judiciales donde tú es que no, definitivamente yo quiero demandar a esta persona porque es que el acoso y entonces ya nos iríamos como por otro lado, ¿cierto? Un abogado que, que, nos, que nos guíe y que nos lleve el proceso para poder conseguir como lo que queremos, que es que se haga justicia con respecto a muchas situaciones que se presentan y que quedan impunes, por así decirlo. ¿Sí? Hay demasiadas personas en el ámbito laboral sufriendo este tema de acoso.
y que recuerden que según lo que veíamos ahorita, pues inicialmente, no se reporta o no se hace pues como el debido, no se le da el debido proceso. Es más, nada más ayer en una empresa está haciendo un proceso de inducción y reinducción. Entonces, del proceso de inducción y reinducción, obviamente entró el tema de comité de convivencia, porque recién pues se convocó hace poco y se conformó hace poco. Entonces yo les conté pues cómo le íbamos a que íbamos a tener un buzón de sugerencias, pues un buzón donde la persona debería dejar todos sus datos, ¿sí? Para poder darle pues como manejo a la situación. Y lo que muchos decían era, yo mejor me quedo callado, ¿cierto? Entonces, miren, muchos se quedan callados por muchos factores, ya sea porque saben que no hay acompañamiento por parte de la cabeza o de la gerencia de la organización, o porque definitivamente sus compañeros no son como los mejores, ¿sí? Lo que me decían era que todo lo que ellos planteaban, cualquier tipo de situación que ellos planteaban, se quedaba como ahí porque el jefe nunca hacía nada. Entonces, muchas veces para nosotros desde este lado es muy difícil y ellos pretenden que uno les solucione todo y tampoco somos como tenemos como la autonomía para solucionar todo. Simplemente nosotros brindamos unas herramientas que permitan que esas situaciones a nivel laboral sean más llevaderas y pues finalmente darle cumplimiento a un requisito que tenemos que hacer unas actividades para darle seguimiento, para hacer seguimiento a cada uno de los temas que involucra pues como el tema de seguridad y salud en el trabajo y talento humano y todo lo demás, ¿cierto? Pero pues si no podemos llegar a un acuerdo, pues no es culpa de nosotros no poderlo hacer y que no nos permitan hacerlo dentro de la compañía. Y hay actividades en la compañía que no las permiten ejecutar, ¿sí? Quisiéramos hacer tantas cosas y quisiéramos y planteamos tantas cosas, pero muchas veces no alcanzamos a ejecutar todas esas actividades. Entonces, gestionamos hasta donde nos lo permitan, gestionamos hasta donde nos lo permita pues la gerencia, los socios, no sé, lo que sea en la empresa, y pues que por lo menos digan, Gloria intentó siempre hacer pues como de esto algo más llevadero, una situación más amena y todo lo demás, para finalmente pues, quedar bien con todos, ¿cierto? Pero muchas veces sabemos que no se pueden muchas cosas y que las personas siguen callando y que siguen guardando pues como toda esa, por necesidad, ¿sí? Porque es que tampoco podemos poner en riesgo nuestro trabajo y hay personas muy tradicionales y muy pegadas a ese tema que no se arriesgan a hablar, ¿cierto? Que no se arriesgan a hablar pues porque de pronto pierden el empleo y pierden muchas cosas que ya han ganado. Pero hay que poner pues como en una balanza todo este tema. Entonces, les digo, por eso les digo que el análisis de las situaciones es como desde la perspectiva que cada uno tenga, ¿cierto? Desde el conocimiento, desde las situaciones a las que se han enfrentado probablemente. ¿Sí? Entonces, ¿qué? Entonces pueden hacerlo así. Bueno, chicos, no sé si tengan alguna duda, a ver quién se conectó hoy, Andrés, Carolina, Daniela, Antillo y Guevara, Manuela, Vanessa, Geraldine, dudas, preguntas, inquietudes. Todo está claro. La tarea pues no es algo complejo, es simplemente que ustedes revisen los casos y emitan pues como los conceptos. Sí.
¿Quién va a decir algo? ¿Quién abrió el micrófono por ahí para hablar? Hola. Profe, no. Chicos, ¿tienen alguna duda? Está bien. Listo, Andrés. ¿Quién más me habló? Yo, Andrés, que sí. todo quedó muy claro. Igual, a medida que vayamos haciendo los trabajos, yo creo que van surgiendo pues las dudas, dudas. las preguntas. Entonces, así a medida que lo vayamos haciendo, le voy preguntando lo que me enrede. Dale, que sí, no hay problema. Me preguntan, listo. Muchísimas gracias por conectarse y que tengan un feliz día para todos. Igualmente, profe, feliz día. Gracias. Chao. Bien. Igualmente. Chao.